Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos que en esta mañana de allí de sus hogares están compartiendo este momento especial en la palabra del Señor. Quería compartirles con ustedes y aquellos que me puedan acompañar de sus hogares. Abrir sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre sus discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué hermoso poder precisamente leer esto y ver que este milagro extraordinario que Jesús realiza ante una multitud muy significativa es el mismo que en esta mañana podemos compartir juntos, reconociendo que allí donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. Qué hermoso poder entender y saber que el mismo que estaba allí entre la multitud es el mismo que hoy está entre tú y yo, precisamente para obrar el milagro que estamos necesitando. Si hay algo que hace Dios es que no cambia, en Él no hay variación alguna. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. O sea que el mismo que obró aquel milagro tan significativo, aquel milagro tan impresionante, es el que hoy puede también obrar un milagro en tu vida. Es indudablemente que aquí nos encontramos, en la cual los discípulos se encuentran ante un problema. Un problema ocasionado porque Jesús, cada vez que iba caminando, muchas multitudes le seguían a causa de los milagros que iba realizando. Es así que la gente se agolpaba para poder escucharlo, y era tanta el hambre y la necesidad que tenía y el hambre por las cosas de Dios, que a veces la gente estaba días al lado de él. Es eso que hizo que precisamente la multitud estuviera mucho tiempo sin comer, y Jesús, preocupado porque no habían que comer, indudablemente presenta un problema para ver cómo los discípulos lo podían solucionar. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos anima y nos da esperanza de que si bien en el mundo tendremos aflicciones, que no temamos, que no nos preocupamos, que no nos angustiemos, porque Él dice que ha vencido el mundo. Y es indudablemente que las aflicciones lo que traen precisamente son como consecuencia de los obstáculos o de las adversidades que estamos teniendo, o los problemas que estamos teniendo. Por eso muchas veces los problemas son parte de la vida que hacen que sea un examen para cada uno de nosotros. Si hay algo que hacen los problemas en nuestra vida, es robarnos la paz. Es precisamente muchas veces quitarnos la tranquilidad, alterar el estado de ánimo. ¿Cuántas personas cuando tienen problemas, su estado de ánimo, su carácter cambia, se enoja, hacen que su vida se llene de ansiedad y de estrés y consecuentemente les roba la paz?
indudablemente, esos son las aflicciones, los problemas que vienen a nuestra vida y que muchas veces nosotros no sabemos cómo resolverlos. Por eso nos encontramos en la palabra del Señor que muchas personas que se encontraron ante adversidades y problemas en la vida no lo supieron solucionar, no lo supieron resolver y vivieron toda una vida pensando que los problemas son un obstáculo para poder desarrollarse y crecer en la vida. Por eso hay gente que no ha podido avanzar en la vida por los problemas, considerando y pensando que el problema no se podía superar. Pero la Biblia nos anima y nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También la palabra de Dios nos dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si mires, si no será posible lo que es imposible al hombre, es posible para Dios, cuando leemos el milagro que ocurrió en esa instancia. No obstante, encontramos mucho pueblo de Dios que ha convivido con los problemas toda una eternidad, sin poder superarlos, sin poder resolverlos. Y eso ha hecho que su vida haya sido un estancamiento continuo y no hayan podido alcanzar lo que Dios les prometió. Pero eso no es algo nuevo, es algo que surgió en la antigüedad también. Recordemos que cuando Dios saca al pueblo de Egipto por la mano de Moisés, lo introduce en el desierto como parte de la escuela. Y en ese desierto ellos tuvieron 40 años donde en el desierto se encontraron con problemas. Se encontraron con la necesidad que no había comida, se encontraron con la necesidad que faltaba el agua, se encontraron con tantos problemas y dificultades que ellos lo tenían que resolver en Dios. Sin embargo, esos problemas ellos no los pudieron resolver. ¿Por qué? Porque esos problemas que tuvieron en el desierto hizo que precisamente no pudieran llegar a la tierra prometida, a la promesa que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque esos problemas sobre su vida no solamente le robó la paz, sino que alteró su estado de ánimo y trajo incredulidad a su corazón. Hizo de ellos una vida de estancamiento y no poder abrazar la esperanza y lo que Dios había prometido para ellos. Sin embargo, vino una generación nueva que se encontró también en el desierto, se encontró con gigantes, se encontró con adversidades, pero sin embargo ellos sí lo pudieron superar. Pudieron conquistar ciudades, pudieron llegar a lo que Dios le había prometido, y fue la nueva generación, la generación de Josué. ¿Por qué lo lograron? Porque ellos le creyeron a la palabra de Dios. En la Biblia encontramos personas que cuando tuvieron problemas no lo pudieron superar. Por ejemplo, el sacerdote Elí. Ahí el problema no fue en el desierto, el problema fue en el hogar, con sus hijos. Sin embargo, al no poder resolverlo, al no tener precisamente esa madurez espiritual para poder poner la palabra de Dios por obra, hizo que ese problema, en un lapso de corto de tiempo, muriera él y murieron sus hijos. ¡Qué triste! Teniendo la solución en Dios, esos problemas trajo muerte, trajo sufrimiento y trajo dolor. Tenemos a un pueblo de Israel que se encuentra ante un problema también, y se encuentra ante un problema que era un gigante, Goliat, y durante 40 días se mantuvieron estancados, sin poder ir para adelante, sin poder ir para atrás. Yo no sé si en este día tú te sientes así, de esa manera, estancado en la vida, que si bien no estás retrocediendo porque te mantienes buscando a Dios, congregándote, leyendo la palabra de Dios, pero notas en el fondo de que tampoco avanzas. Como que te has detenido y como que no has podido alcanzar las promesas que Dios tenía para adelante. Claro, el pueblo estaba lleno de temor, porque el problema que tenía Goliat producía en ellos temor. Pero ellos precisamente querían resolver el problema con su fuerza. Por eso esas fuerzas eran en vano, porque no eran suficientes para enfrentar a un gigante que tenía delante. Sin embargo, aparece uno chiquito, que era David. Y David supo enfrentar el problema, supo hacer de frente, puso resolverlo, supo, hermano, cortarle la cabeza y después llegar a alcanzar la promesa que Dios tenía establecida para él. Ahora, cada problema que pasamos es un examen en la vida. Cada problema que pasamos en el área que sea, en el área del trabajo, en el área de la familia, en el área económica, en el área vecindario, en la vida secular. Cada uno de nosotros va
vamos a vivir y convivir con el problema. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y las aflicciones vienen por causa de obstáculos y problemas que pasamos. Pero ahí nos anima, no temas. No hay por qué preocuparse si verdaderamente Dios está a nuestro lado y si verdaderamente nos dejamos guiar por el Señor. Ahora, es interesante esto, porque esto nos va a ayudar a poder tener una visión clara de cómo salir de los problemas. Ahora, encontramos acá que la gente, después de haber seguido a Jesús, después de haber recibido el mensaje, después de haberse la gente estado un buen tiempo con Él, Jesús vio la necesidad de que la gente necesitaba comer. Entonces Jesús dice estas palabras. Cuando alzó Jesús los ojos, vino y había venido a él una gran multitud y le dijo a Felipe, le dijo a uno de ellos, y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Toma Felipe y le dice, ¿de dónde vamos a comprar pan para darle de comer a una semejante multitud? ¿No le extraña que Jesús no sepa hacer ante un problema que estaba teniendo? Claro que Jesús sabía. Lo que Jesús estaba haciendo y lo que quería realizar era saber cómo Felipe solucionaba el problema que estaba teniendo. Quería saber, ahora, no porque él no supiera, sino para que se diera cuenta Felipe de que él en situaciones a veces no sabe lo que va a hacer. Porque la palabra de Dios dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, le preguntaba para probarle, para que se diera cuenta su limitación. Indudablemente que su crecimiento espiritual no era tan grande. No era como Pedro cuando dijo, pero Señor, en tu nombre echaré la red. En tu palabra echaré la red. O sea, si tú das la palabra, Señor, todo se va a resolver. Felipe no sabía lo que iba a hacer. Como muchas veces nosotros no sabemos qué vamos a hacer con los problemas. Por eso, en el Evangelio de Marcos dice que ellos dijeron, despide la multitud para que se vaya a comer a la casa. En otro problema, en otras cosas se querían sacar el problema de arriba. Como muchas veces la gente no sabe cómo arreglar los problemas y lo primero que trata es de sacarse el problema de arriba. No, que lo arregle otro, que lo arregle papá, que lo arregle mamá, que lo arregle el fulano. Yo no quiero saber nada. Muchas veces estas cosas suceden porque a veces no nos sentimos capaces de resolver los problemas. Eso le pasó a Gedeón. Gedeón dice que cada vez que el pueblo de Israel sembraba, venían los madianitas y querían robarle los sembrados. ¿Y qué hacía Gedeón? Debe resolver el problema que estaba teniendo escondido en el vagar. Hasta que de repente viene Dios y le dice, Gedeón, ¿qué tú estás haciendo? O en otras palabras, le da la inyección para que enfrente. Ahora, no se sentía capaz y lleno de miedo y lleno de temor, permitía que el enemigo viniera y le robara todos los sembrados. No era capaz de resolver su problema, pero sin embargo Dios viene y le dice, varón esforzado y valiente. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en la vida de Gedeón? Él no se sentía esforzado y valiente, sino precisamente su autoestima estaba por debajo. Muchas veces nosotros los problemas no los resolvemos porque tenemos una autoestima muy baja. Tú eres un hijo de Dios. Él te compró con sangre preciosa. Es verdad que tú no puedes, pero en el Señor tú vas a poder. Y ahí se esforzó Gedeón y sin embargo tuvo la victoria. Gloria a Dios. Mire, a veces las situaciones de la gente no sabe, no quiere resolver los problemas porque están sobrepasados de una situación. En otras palabras, la gente se siente tan abrumado que no saben por dónde van a comenzar a arreglar el lío. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Por dónde empiezo a arreglar los problemas que estamos teniendo? Hay tanta confusión. Hay tanta falta de claridad y de luz. ¿Por dónde empezar a solucionar el problema que antes de empezar a arreglarlo, largamos la toalla? Y dejamos que los años se nos vayan. Dejamos que la vida se nos vaya. Y nos hemos acostumbrado a vivir en una condición en que no es digna para un hijo de Dios. Mira, esto le pasó al paralítico de Bethesda. 38 años ahí, cerca del agua, porque dice que una vez al año venía el ángel, removía el agua, pero él se había acostumbrado a vivir de esa situación, pero no hacía nada por resolver el problema. ¿Cuánta gente no hace nada ya por resolver su problema? Es hora de levantarte. Ahora Jesús le estaba preguntando, ¿por qué? Porque ellos no se sentían capaces. Ahora, dice en
ellos? Dice Felipe, que le responde, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué es lo que estaba haciendo Felipe? Estaba buscando solucionar su problema él y no en Dios. Entonces el rey dice, tengo 200 denarios, ¿qué puedo hacer con esto para darle a tanta gente? Con esto no puedo hacer nada. Como muchas veces nosotros estamos mirando nuestras limitaciones, estamos mirando lo que tenemos, estamos mirando cómo lo vamos a hacer. O sea, las soluciones humanas que están basadas en nuestra fuerza, en nuestro impulso, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento. Y cuando queremos acordar que eso no sirve para nada. Por eso tenemos el relato cuando Jesús le dice, crucen a la otra ribera a sus discípulos. Y en medio de la noche se levanta una gran tempestad. Y sin embargo aquellos hombres que eran idóneos, que eran gente preparada, que eran personas adiestras para amar, sin embargo ellos no pudieron solucionar el problema que estaban teniendo con la tormenta hasta que Jesús vino. Y dice que cuando Jesús vino, dice que se hizo una gran bonanza y quedaron sorprendidos. Aquellos hombres experimentados no pudieron solucionar el problema que estaban teniendo en el medio del mar, donde estaban, a sueltas del destino de lo que iba a ocurrir. Pero sin embargo apareció Cristo y le dio la solución a sus problemas. Esto que me habla y que me enseña, que muchas veces la solución a nuestros problemas está en Dios. No están en nuestra fuerza, no están en nuestro conocimiento, no están en nuestra sabiduría, no están en las experiencias de la vida, sino que está solamente en poner por obra la palabra que se nos ha encomendado. Por eso nos encontramos una mujer también que después de sufrir 12 años una enfermedad de flujo de sangre también, ella quiso solucionar su problema. 12 años enferma. Indudablemente que quiso solucionar su problema. Entonces dice que buscó por todos lados, pero cada vez le iba peor. Trayendo el tiempo de hoy habrá ido al médico, habrá ido al brujo, habrá ido al hechicero, se habrá santiguado con la ruda, habrá pasado por el camino de la sal, por el vaso de agua, habrá hecho de todo y cada vez le iba peor. ¿Por qué? Porque todas las puertas que ellas estaban buscando no era la puerta correcta, porque la puerta correcta era Cristo. Cuando vio que ninguna puerta se abría porque ella estaba buscando solución a su problema basado en lo que quizá la otra gente hacía. ¿Qué hacía la gente del pueblo cuando estaba enferma? Iba al brujo, iba al hechicero, iba al médico, pero cuando veía que le iba cada vez peor, que su estado de salud se iba empeorando, sintió que Jesús pasaba por ahí. Y ella recobró su fe y dijo, esta es la última oportunidad que tengo, si tan solo tocar el manto seré sana. ¿Sabe lo que hizo esa mujer en medio de esa multitud, sin fuerza, debilitada? Como era el último recurso, dice que tocó su manto. Y dice que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Y dice que aquella mujer al instante fue sanada de aquel azote. O sea que el problema se solucionó cuando aquella mujer puso en práctica y la fe en la palabra de Dios. Ahora, es indudablemente que cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, hay soluciones para nuestros problemas. Por eso nos encontramos a Moisés frente al Mar Rojo, rodeado por los egipcios que venían de atrás. Ya estaban, en manos de ellos para ser aniquilados. Sin embargo, ahí estaba Moisés orando y clamando y orando hasta que viene Dios y le dice, Moisés, ¿por qué oras? Camina, mójate un poco los pies, atraviesa el mar. Y dice que esa palabra dada a Moisés y puesta por obra a través de la fe, dice que el mar se abrió. Pasaron todos los israelitas por el mar como una tierra seca. Después atrás los egipcios y todos murieron ahogados. ¿Qué fue lo que trajo la victoria a ese problema? La palabra de Dios que le había sido dada en ese momento tan particular en la vida de Moisés. Josué se encontró también en un momento dado en la cual tenía que conquistar Jericó. ¿Y cómo lo iba a conquistar si la ciudad estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel? ¿Qué era lo que necesitaba Josué? Lo que necesitaba Josué no era, una estrategia de guerra. Lo que necesitaba Josué era la palabra de Dios que lo guiara a poder conquistar lo que estaba por delante, a poder conquistar las promesas. Esta es así que cuando recibe la palabra de Dios, Dios le dice, rodea la ciudad 7 días y al 7º día gritarán, y cuando griten los muros se caerán. ¿Sabe lo que sucedió? Ese obstáculo, ese problema, esa adversidad que estaba teniendo
cayendo. Dice que se vino la ciudad, los muros cayeron y ellos tomaron el botín y tomaron la ciudad. ¿Por qué? Porque le creyeron a la palabra de Dios. Por eso es importante creerle a la palabra de Dios. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, tú la pones por obra. Y cuando tú la pones por obra mediante la fe, Dios obra el milagro en el problema que tú estás viviendo hoy en día. Por eso dice que Jesús le pregunta a su discípulo, ¿por qué? Porque él quería probarle, a ver si verdaderamente ellos estaban confiando en las soluciones humanas o estaban esperando una solución que él se la diera. Muchas veces nosotros tratamos de buscar las soluciones humanas. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestra fuerza, gastamos a veces, invertimos nuestro conocimiento, pero vamos en el último recurso y no nos dejamos guiar por Dios. Qué bueno que en esta mañana hagamos lo que tantos hombres y mujeres hicieron para poder vencer las adversidades, las dificultades y los problemas que han tenido. Creerle a la palabra de Dios. Están así, que ellos decían, Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacitos más. ¿Pero qué es esto para tantos? Como diciendo, con esto no podemos hacer nada. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ellos estaban buscando soluciones en su problema mediante lo que ellos pensaban que lo podían lograr. Pero se vieron frustrados hasta que Jesús le dice, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a escuchar lo que Jesús le decía y empezaron a obedecer lo que Jesús le decía. Llamaron a toda la gente, a recostar a la gente, y dice que eran como 5,000 varones. Y dice que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué hicieron los discípulos? Dejaron mirar los denarios que tenían. Dejaron de mirar los pececillos y los panes que eran pocos, que no servían para nada. Y empezaron a mirar aquel que estaba a su lado, que era Cristo. Y empezaron a dejar guiarse por aquel que le daba la palabra. Llamaron a toda la multitud. Y dice la palabra de Dios, le entregaron esos panes a Jesús. Y dice que los partió, porque dice el Evangelio Marcos que lo partió y lo bendijo. ¿Sabe por qué? Porque para que haya un milagro, primeramente tiene que haber un quebranto. Tiene que haber un quebrantamiento. Jesús dice que partió el pan. Y dice que lo bendijo y después lo repartió. ¿Sabe? Eso es área de nuestra vida. Cuando hay un quebrantamiento, precisamente hay una bendición a puerta. Necesitamos quebrar nuestro orgullo, necesitamos quebrar nuestra soberbia, necesitamos quebrar tantas cosas en nuestra vida que nos hace muchas veces hacer pensar que nosotros vamos a arreglar el problema. Y mientras que nuestra vida no sea quebrantada para hacerla puesta en las manos del Señor, no lograremos ver el problema en nuestra vida. Necesitamos quebrar nuestra vida y decirle, Señor, no puedo, pero si tú me das la palabra. Señor, solo no puedo, pero si tú me das la palabra, yo la voy a obedecer, porque sé que tu palabra es viva, es eficaz. Y cuando tú la envías, hace que eso produzca un milagro en la vida. Por eso nos encontramos aquí, que los discípulos, cuando Jesús les pide el pan, se los da. Él los parte. Y dice que una vez que los parte, se quedan atónitos del milagro que Jesús hizo por ellos. Ahora, es interesante esto, porque uno puede ver que no solamente la multitud tendría hambre, los discípulos también. Y lejos estaba de terminar la reunión seguiría. Por algo Jesús quiere hacer precisamente el milagro para que la gente coma y siga recibiendo la palabra de Dios.
Los discípulos podían pensar y decir, pero lo que pasa es que si los reparten nos quedamos nosotros sin comer y nosotros también tenemos hambre. Sin embargo, ellos se lo entregan, lo poco que tienen en las manos de Dios, confiando y creyendo de que Dios lo podía multiplicar. Ellos se olvidan de sí mismos para pensar en su prójimo. Ellos menguan en sí mismos para pensar en el otro. Y ahí es el canal que empieza a obrar milagros sobre nuestras vidas. ¿Se acuerdan la viuda de Serepta? Y se acuerda Elías cuando vino a la casa. Guiado por Dios, porque un día el Señor le dijo, vea, porque yo he provisto una viuda para que te sustente. Y cuando llegas a la casa de la viuda, se encuentra que la viuda lo único que tenía era una torta para ella y para su hijo nada más. Y el profeta le dice, dame a mí primero, para que después no te falte a ti. Ahora uno cuando escucha todo esto dice, no puede ser. La viuda era el sustento, lo poco que tenía. Y el profeta dice que me lo dé a mí. Sí, sin embargo, esta mujer empieza a actuar en la fe, empieza a actuar conforme a la palabra que se le fue suministrada. Y esta mujer le da la torta a Elías y dice que esa torta en el estómago de Elías produjo que por 2 años y medio esa viuda fue sustentada por Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque muchas veces nosotros andamos mirando nuestros recursos y decimos esto no sirve para nada. Entonces hay en nosotros una actitud muchas veces de guardar, de atesorar, de apretar, de no dar, de ser mezquino. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso la palabra de Dios dice que algunos, retienen más que lo debido y vienen a pobreza. Ahora, aquí nos encontramos el milagro de Dios. Y el milagro que hace Dios lo vemos en un momento de crisis. Había poco, la viuda también tenía poco, pero sin embargo, en ese momento de crisis es donde nuestra fe se tiene que desarrollar, donde nuestra fe tiene que ser puesta por obra. Precisamente ¿para qué? Para que ocurra el milagro. De lo poco hace mucho y hace que precisamente esas personas que estaban con tanta necesidad puedan ser suplidas su necesidad por medio de aquel que obra milagros. Amigos, Dios no cambia. Dios es el mismo. Y Dios obra los milagros cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos nuestra autosuficiencia. Cuando nosotros dejamos de arreglar nuestros problemas a nuestra manera. Cuando nosotros le decimos a Dios, amén, sí Señor, así se arreglan los problemas. Porque los pensamientos de Dios van mucho más altos que los nuestros. No es a mi manera que se solucionan los problemas, es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios nos encontramos cómo esta gente resolvió los problemas. Yo no sé dónde tú tienes un problema. Si es un problema en la economía, si es un problema en el matrimonio, si es un problema en el trabajo. Necesitamos que precisamente poner en práctica la palabra de Dios, aunque muchas veces la palabra de Dios vaya en contra de lo que comúnmente nosotros arreglaríamos el problema. Pero es que nosotros lo podemos arreglar. Seguiremos como el desierto 40 años sin alcanzar la promesa, viviendo la misma situación. Pero cuando nosotros le confiamos a la palabra de Dios y desarrollamos la fe, y eso es crecimiento espiritual, no miramos lo poco, sino que miramos que lo poco en las manos de Dios. No miramos la manera que se tiene que resolver, sino que creemos que a la manera de Dios, Dios empieza a hacer un milagro. Por eso la palabra de Dios es tremenda. Hoy estamos viviendo un tiempo de crisis. Como en aquellos tiempos cuando había hambre. Hoy estamos viviendo un momento donde hay una estrechez económica, donde muchas veces la gente dice, no me da. ¿Y cómo resuelvo mi problema? Dándole a Dios primero. Así resolvieron los problemas aquella gente. Así resolvieron la situación en la cual Dios hizo un milagro. Y es ahí donde tenemos que desarrollar la fe. Es ahí donde tenemos que poner la fe por obra, porque dice que la fe va a ser probada por fuego. Y ahí es en las aflicciones donde precisamente Dios quiere saber cómo resolvemos los problemas en nuestra vida. ¿Saben? Hay una palabra que Dios le dio a alguien que precisamente tenía un futuro tremendo en Dios. Él era el que iba a conquistar, el que iba a traer las promesas de Dios sobre el pueblo, sobre su vida, pero también sobre su pueblo.
Y le dice esto Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche esto. Dios le está diciendo: Josué, ¿quiere que todo te salga bien? ¿Quiere que hacer prosperar tu camino? Hay una sola manera. ¿Y cuál es la manera? Y se le da la receta. Y le dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme. O sea, si tú guardas la palabra en tu corazón, si tú la pones en práctica, dice que él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces los cristianos piensan que van a prosperar, van a vencer los gigantes, van a vencer los obstáculos, los problemas, orando, ayunando, reprendiendo al diablo. Y no ponemos por obra la palabra, las promesas de parte de Dios, que van ligadas a la fe que tenemos. A Josué nunca le dijo: ayuna 40 días. A Josué le dijo: hace guerra contra el diablo. A Josué lo único que le dijo: guárdate poner la palabra de Dios en tu corazón, practícala y todo te hará bien. Qué lindo, ¿no? Enamórate de la palabra de Dios. Porque para guardar la palabra de Dios debemos estudiarla. Para poder meditar de día y noche debemos memorizarla. Por eso qué bueno y qué oportuno es que, ¿sabes qué? Te enamores de la palabra de Dios. Porque cuando tú te enamoras de la palabra de Dios, cuando tú le creas la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios tú la demuestras en un momento difícil, poner por obra, Dios obra milagro. A veces la palabra de Dios no tiene sentido hacer cosas cuando nos dice cosas ilógicas, pero en las cosas ilógicas está la bendición de Dios. ¿Te imaginas? Una ciudad rodeada de muros, bien fortificada, y Dios le da la palabra: rodéala, canta y va a caer. Es ilógico. ¿Te imaginas Moisés frente al mar y venían los enemigos y lo iban a matar a todos? No ore, cruzar. Y creyó la palabra de Dios, cruzó. ¿Te imaginas la viuda de Serepta? Dame a mí primero. Y no escaseará ni la harina ni la cebada durante 2 años y pico. ¿Te imaginas? Es algo ilógico. Quizás estás viviendo un momento de crisis, un problema, ya sea en tu hogar, en tu familia, en lo económico, en tu trabajo. El libro de la ley, la palabra de Dios, tiene la solución. Guárdala, ponla por obra, para que Dios haga prosperarte y para que todo te salga bien en la vida. El resultado del éxito precisamente está en el escuchar la palabra y obedecerla. Señor, en esta mañana, Señor, yo te doy las gracias. Porque si hay algo que nos garantiza que verdaderamente nuestras adversidades, dificultades, los problemas son resueltos, son cuando creemos en tu palabra. Y tu palabra, Señor Dios, Padre Dios, es necesaria ser puesta por obras precisamente en esos momentos de crisis. Yo no sé quién en esta mañana estará viviendo una crisis, en el área que sea, en el área sentimental, familiar, laboral, Señor Dios, en el área económica. Sé que para todo hay solución. Señor, lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Pero también tengo que entender y comprender que no es a mi manera que voy a poder, Señor, resolver esta situación, sino que necesito tu palabra, la que me guíe y me la dirija, aunque tu palabra muchas veces, Señor Dios Padre, sea una palabra totalmente, Señor Dios, diferente a mi manera de actuar. Pero sé que en tu palabra, Señor Dios, los milagros se realizan. Oro, Señor, para que la fe pueda ser desarrollada, Señor Dios, en las vidas. Señor, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Señor, que al oír tu palabra hoy, aquellos que en este día están viviendo problemas, Señor,
saquen a relucir esa fe, poniendo por obra esa palabra, porque yo sé, Señor Dios, que tú eres precisamente aquel que obra milagros en medio de las crisis que podamos estar viviendo. Yo bendigo a todo aquel, Señor, que me quiere y anhela, Señor Dios, en este tiempo. Señor Dios, para Dios, un tiempo diferente, un tiempo donde el estancamiento ya ha sido parte de su vida pasada, más ahora avance hacia los propósitos de Dios. Yo oro por aquellos, Señor amado Padre, que le van a creer a la palabra de Dios, aquellos que la van a poner por obra, aquellos que no van a dudar, sino por lo contrario, Señor Dios, aquellos que verdaderamente en los momentos en los cuales la fe va a ser probada, en el momento de crisis, Señor Dios, para que tu palabra, Señor Dios, produzca el milagro en la vida de ellos, porque han sido fieles a ella. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús y digo amén.